de vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar ahora con nuestro buen amigo, el doctor Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Yo no sé, Guido, porque ahora... Cuidado, que usted está inscrita en el grupo que lo quiere sacar. No, perdón. Él no está en el partido. No está, No. a él no lo tiene en el partido, pero él nunca se ha sentido fuera del partido. Bueno, sí, no, pero eso... No, lo que pasa es que yo se lo había preguntado. ¿El entrevistado es usted o es Guido No, Gómez? lo que pasa es que... Buenas noches, Guido. No me complique, me va a poner a pelear con Guido. No, imposible. Gracias por la invitación, de verdad. Bueno, Guido, ¿cuál es tu...? Sé que ha presentado varios recursos ante el Tribunal Superior Electoral, que es el organismo rector de estos casos, pero ¿cuál es tu situación ahora mismo con el aspecto Partido Revolucionario Dominicano? Con muchísimo gusto. Mira, voy a hacer el paralelismo. Yo tengo una amiga que es de San Juan de la Maguana, vino a la capital y no ha dejado de ser sanjuanera. Pues, sí. Entonces, yo soy PRDista, estoy en el marco de una litigación pendiente de fallo del Tribunal Superior Electoral y por vía de consecuencia no puedo dejar de ser PRDista. ¿Tú ves? Ok. Es el paralelismo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Elevamos dos recursos fundamentales. El primero es una instancia mediante la cual se aniquila el proceso de suspensión mío. Uno. Y en segundo lugar, un proceso mediante el cual en una pirueta estatutaria el presidente de mi partido modificó los estatutos, se extendió en la presidencia sin el concurso de una convención y quiere quedarse hasta el año 2021. Estamos a 2 semanas de ese fallo. Bueno, hay otro contexto político, Guido, que convoca a preocupación. Hay un escenario donde hay una especie de ausencia de oposición. Y tú dices, bueno, aquí quien está llamado realmente y quien ha arrastrado un proceso histórico que tú dirías debe ser quien esté jugando ese papel ahora es el PRD. Pero el PRD tiene una alianza de gobierno compartido con el PLD. Entonces decimos, ¿dónde está el liderazgo que preocupa y debe ocuparse por estos temas? Con muchísimo gusto. Entonces me gustaría saber tu punto de vista sobre este particular, incluso de cómo jugar ese papel opositor que está ausente. Mire, aquí hay un déficit opositor desde la perspectiva de la formalidad partidaria. Me quiero explicar. Si bien es cierto, en la lógica electoral la gente presume que los partidos de oposición tienen que jugar su rol, producto del proceso de degradación de la práctica política en el país, cuando los partidos no han asumido ese rol, sectores de la sociedad se han orientado en esa dirección. Yo te quiero decir que si bien es cierto, yo reconozco la incapacidad opositora, reconozco que hay un movimiento social que se llama Marcha Verde que ha ido articulando un discurso crítico que es la respuesta a la incapacidad de los partidos formales. En el caso de mi organización, yo quiero decir que yo he sido consistente. Nunca estuve de acuerdo con alianzas, no porque estoy en desacuerdo con alianzas, porque si hay un partido que se inauguró en el país fortaleciendo las alianzas, en el 74 Peña Gómez con el Acuerdo de Santiago, en el 94 con el Acuerdo de Santo Domingo, es el PRD de Peña. Lo que pasa es que yo he dicho es que los partidos políticos cuando degradan su relación aliancista terminan siendo buscadores de empleos. Y lo que ha pasado es que en la medida que 2 o 3 PRDistas tienen espacios en la dirección del Estado, con posiciones ministeriales uno y otro como directores generales, el partido ha perdido significancia electoral y representación en la sociedad. Nadie sabe qué piensa el PRD sobre educación, sobre salud, sobre inseguridad, sobre frontera. Entonces, frente a eso yo he dicho que esa ha sido una alianza en la que solo ha ganado quien ha sido beneficiado por un decreto, pero el resto de las bases del partido no ha ganado y por vía de consecuencia hay que reformular ese sentido de las alianzas. Pero ¿por qué tú, Guido, como un dirigente político con tu capacidad intelectual, por qué tú no has jugado un papel más importante en el aspecto de, bueno, esa oposición que debe ser inteligente y que prácticamente no existe? ¿Por qué tú no has jugado un papel más activo? Mira, yo te agradezco la pregunta. La gente presume que la única plataforma de hacer oposición son los partidos, y no es cierto. Yo asumo mi rol y mi responsabilidad. Bueno, yo pero te digo, con temas centrales yo te voy a decir 3 temas centrales en la que yo escuchado. he asumido una responsabilidad. Por ejemplo, en el caso del sometimiento al expresidente de la Junta Central Electoral, yo lo sometí como ciudadano, pero es una acción de carácter política. Segundo lugar, en el tema de Odebrecht, por ejemplo, yo tengo depositado un recurso por ante la Procuraduría General de la República respecto al tema de Odebrecht, que son 2 temas esenciales que el país conoce perfectamente. Mi partido, callado, yo interactuando. En tercer lugar,
Yo, en el marco de mis posibilidades, he asistido a muchas de las marchas verdes. ¿Por qué? Porque creo que es el instrumento que, frente a la incapacidad del sistema de partidos tradicionales, está dando su voz de alerta. Ahora, no solo se hace oposición criticando al gobierno, yo solo creo que también hay que ir de la crítica a la propuesta. Hay aspectos esenciales de la gestión de gobierno que todo ciudadano tiene que preservarla, tiene que impulsarla. Por ejemplo, en el discurso del presidente Medina hay aspectos que yo quiero resaltar en esta participación que pueden ser mejorados. Y mi contribución como ciudadano es esa. A mí me llama la atención profundamente el tema fronterizo. Y yo pienso que cuando el presidente de la República convoca a muchos sectores de la sociedad a interactuar respecto al tema de la frontera, yo le pregunto, presidente, la voluntad es buena, se la aplaudo, pero en el presupuesto actual de la nación solo hay 306 millones de pesos para la frontera. Un problema estructural de que hay una distancia entre lo que asigna el presupuesto y el discurso oficial. Segundo tema, yo estoy muy de acuerdo con la política educativa del gobierno. Mira, lo que pienso es que ahora hay que invertir más recursos en la formación docente y no en el desarrollo de infraestructura. Y quiero decir públicamente que aunque soy un dirigente de la oposición, estoy totalmente en desacuerdo con las posturas desaprensivas de algunos dirigentes de la ADP que en nombre de un reclamo, que lo entiendo, están contribuyendo a que los más débiles, que son los pobres del país, no asistan con frecuencia y sistematicidad a las escuelas. O sea, esa es mi visión de la sociedad. Y en último punto quiero decir que quisiera hacer mi contribución para que, por el amor de Dios, la ley de partidos pase. Yo estoy de acuerdo con que el presidente de la República utilice la Asamblea Nacional para pedirle a sus legisladores, en la mayoría que representan, que pasen la ley electoral, porque es una vergüenza para este país que por 15 años la cúpula de los partidos políticos no permita que exista una ley democrática, abierta y plural. Y por eso yo hago ese ejercicio de oposición. Claro está, cuando tomemos el control del partido y venga una sentencia del Tribunal Superior Electoral, que nadie tenga duda de que el instrumento partidario va a ser mucho más útil en la articulación del discurso opositor. A propósito del tema migratorio y la inmigración haitiana hacia República Dominicana, el anuncio del presidente que una serie de medidas inmediatistas, pero hay una población que se ha quedado al pendiente de qué se va a hacer con el problema. Ok, vamos a hacer eso para que dejen de entrar, pero tú tienes un problema aquí, interno, de ilegalidad, y tú tienes una serie de autoridades. Yo no sé si es que han dejado solo al presidente o que no le interese o no están en capacidad. Y a mí me gustaría ver cómo tú visualizas este tema. Con muchísimo gusto. Mira, lo primero es que, aunque se le pone un apellido a un grupo migratorio, por el carácter masivo de su presencia, el fenómeno migratorio hay que verlo de una perspectiva mucho más amplia, porque hay otros grupos con menos tiempo en la fase migratoria que han impactado su presencia de forma ilegal en la República Dominicana. Los venezolanos. Y yo tengo un respeto por toda clase de inmigrantes, porque yo fui estudiante, inmigré fuera de la República Dominicana y soy muy respetuoso de eso. Ahora bien. Pero con una amplia diferencia a la inmigración haitiana. Sí, pero en mi proceso de estudio en Estados Unidos me di cuenta de cuántos dominicanos hay en condiciones similares a los haitianos y los venezolanos aquí. Soy muy respetuoso de eso. Sin embargo, quiero decir, todo Estado tiene la facultad de establecer sus políticas migratorias. Nosotros no podemos renunciar a eso. Ahora, ¿es solo el carácter represivo de sellar la frontera que garantiza, viabiliza una migración legal? No. Hay otros aspectos que yo pienso que son importantes, que hay que colocarlo en la mesa y en el diálogo. ¿Acaso no hay sectores en la vida nacional que tienen un discurso en la tarde crítico a las políticas de migración ilegal y en la mañana emplean en sus construcciones o en sus fincas a muchos migrantes, que en este caso haitianos porque son mano de obra barata? Yo pienso que eso hay que regularlo. El concepto 80-20, que es la relación entre dominicanos y extranjeros, que es un mandato de la ley, hay que establecer un nivel de obligatoriedad y que el Ministerio de Trabajo sea mucho más eficiente en la fiscalización y en el cumplimiento de eso. Otro elemento que va a contribuir significativamente no solo a sellar la frontera, sino a crear las condiciones para que en la frontera tengamos mejor situación. Ustedes tienen experiencia porque tienen un origen cercano a la frontera. La gente ha generado un proceso de migración masiva desde la frontera hacia los grandes centros urbanos. ¿Por qué? Porque no hay perspectivas, porque no hay inversión, porque no hay una política de desarrollo. ¿Acaso no están dadas las condiciones para que los dominicanos y dominicanas evitemos esos niveles de población masiva que llegan de los hermanos, amigos haitianos, porque son pueblos fantasmas que frente a la poca perspectiva la gente se desplaza
y lo que hace es fortalecer esos cordones de miseria que tú percibes en los grandes centros urbanos. Yo pienso que el gobierno tiene que ser mucho más efectivo. Además, yo siento que una vez y para siempre el gobierno tiene que asumir una actitud mucho más responsable respecto de algunos países que en un gesto de solidaridad legítimo que respetamos, tienen un discurso público muy consecuente con las políticas migratorias. Pero en el caso de la República Dominicana, hemos sido solidarios con el pueblo haitiano, pero no es menos cierto que las políticas económicas en República Dominicana, nuestro presupuesto, no resiste que los servicios públicos fundamentales en el país sean subsidiados. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Si usted es extranjero y no tiene ningún tipo de récord, llega a un hospital y le dan sus servicios, sin embargo, le cobran la factura. Ponte a pensar que en hospitales tan cercanos de la capital como el de Santiago, 70% de las parturientas vienen del hermano país. ¿Quién subsidia eso? Nosotros, los contribuyentes. Entonces, yo pienso que hay una forma inteligente de contribuir a que, al margen de la definición del estatus migratorio de esos migrantes, el Estado dominicano reciba dinero. Miren, lo doy como ejemplo. El sector salud en la República Dominicana recibe 1.9% del presupuesto en relación Producto Interno Bruto. La inversión en América Latina respecto al sector salud es 4.5%. Entonces, tenemos pocos recursos y lo poco que tenemos lo estamos destinando a migrantes que llegan a la República Dominicana y no le podemos cobrar. Necesitando los dominicanos de ese presupuesto. Tan elemental como eso. Entonces, yo pienso que la política migratoria, sin ánimo de estimular discursos xenófobos y sin ánimo de establecer violación fundamental a la política de derechos humanos, el país tiene que asumir con mayor responsabilidad el tema de la migración. Hay una recomendación reciente, Guido, que ha hecho el Banco Mundial, también el Fondo Monetario Internacional, a propósito de acuerdo de tratados de la cual la República Dominicana es signataria, y también a propósito de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay personas que piensan que es una injerencia, pero hay un acuerdo que realmente hay que cumplir con una serie de indicadores. Entonces, hay un manejo efectivo por parte del Estado y de este gobierno de Danilo Medina de la economía, según tu punto de vista. Mira, yo pienso que el gran debate respecto al tema del crecimiento económico, que es la bandera fundamental que usa el gobierno, tiene mucho que ver con un tema que es debate no solo en el país, sino en América Latina. Cómo el crecimiento de la economía sigue generando un nivel de desigualdad y pobreza. El presidente Medina, antes de llegar a la presidencia, tenía un discurso social sobre el tema de los pobres. Y es evidente que en el país hemos crecido. Cuando tú analizas y calculas el PIB, la economía dominicana ha crecido. Ahora, ¿cuáles son los sectores de la economía dominicana que cuando crecen impactan favorablemente en la generación de empleo? ¿Por qué? La última década en la República Dominicana, 62% del empleo que se ha generado es un empleo que va al sector informal de la economía o al sector público, y son empleos de baja calidad y de bajo salario. Y eso no genera riqueza, eso no conduce al desarrollo. Ahora, si tú analizas los sectores de la economía que han crecido, no están impactando favorablemente en la generación de empleo. Y a mí me llama la atención de que cuando la economía crece, no crezcan otros sectores de la economía en el país. Yo quisiera que muchos jóvenes desesperanzados de los barrios de la República Dominicana no sigan liderando casi en un segundo punto en América Latina la categoría de los niños, que ni trabajan ni tienen empleo. ¿Qué es en la esquina? Yo vengo de un barrio, yo nací en un sector popular. Cuando los jóvenes no tienen perspectivas, la esquina del barrio se contribuye a una especie de creatividad delictiva, porque los jóvenes no tienen perspectivas. Los niños. Sí. Ni trabajan ni estudian. Sí, ¿cuál es el dilema? Que aquí hay un prejuicio laboral en muchas empresas que cuando un joven aplica para un trabajo y establece en la solicitud que proviene de sectores marginales, hay un prejuicio laboral que conduce a que no lo empleen. Y eso es una bomba de tiempo que el Estado dominicano y la política pública tienen que garantizar. Reducir los niveles de los niños que no trabajan ni tienen empleo, pero sobre todas las cosas crear conciencia en el sector privado, que es una fuente de generación de empleo fundamental en el país, que en la medida que ellos contribuyen a que jóvenes de sectores marginales se inserten en el mercado laboral, están contribuyendo indirectamente a una reducción de los niveles de delincuencia en el país. Dos aspectos importantes, Guido. Voy a volver a la política partidaria respecto a ti. Sé que hay mucho disgusto en el Partido Revolucionario Dominicano, bueno, por el manejo de muchas cosas con la dirigencia, que no están de acuerdo. ¿Cuál es tu contacto con esas bases? Y si tiene un contacto permanente y si es real. Sí, tanto Aníbal García Duvergé, senador de la República, diputado, secretario nacional de organización del partido, actual vicepresidente del partido,
como el doctor Andrés Enrique, presidente de la Sala Capitular, jefe del partido en Santo Domingo Este, diputado, estamos articulando en todo el país una especie de toma de conciencia con los compañeros y compañeras. ¿Cuál es su principal preocupación? Ellos dicen que la concertación con el gobierno se ha traducido en mayores problemas para ellos, porque en sus respectivas demarcaciones no tienen la capacidad de exhibirse como empleados, pero en segundo lugar, esa condición le hace perder autoridad moral para decirle a mucha gente que se vincula al partido. Segundo orden, ¿qué era el PRD? El PRD era un partido que se articulaba con los sectores populares, con la demanda social, con la protesta ciudadana. Cuando ellos van al sector, al barrio, a la esquina, al patio, a exigirle que lo acompañen en el reclamo ciudadano, dicen, no, pero ustedes están aliados al gobierno. ¿Qué autoridad moral tienen ustedes? ¿Cómo se va a protestar? Claro. Pero en tercer lugar, algo más importante. Los últimos 10 o 15 años, las autoridades del partido han sido frisadas. Le doy un ejemplo. En la última pirueta estatutaria en la que el presidente del partido se extendió hasta el año 21, la presidencia del PRD, ¿tú sabes cuántas autoridades se eligieron? 5. Las convenciones ordinarias en el PRD se elige toda la dirección. Es decir, hay un entaponamiento en el liderazgo, los dirigentes son los mismos. Yo tengo mucho cariño por el doctor Rafael Sobrevivo Brillo, dirigente icónico del PRD. Yo le quiero mucho, de verdad. Bueno, pero Fello fue alcalde en el 86 y volvió a ser alcalde en el 94. ¿Acaso la dirigencia joven del PRD no merece una renovación y un remozamiento de su liderazgo? Claro que sí. Por último, Guido, antes de dejarte ir, que ya debemos culminar la entrevista, tu valoración del Tribunal Superior Electoral, de sus miembros. Bueno, yo siento que los actuales titulares tienen un deseo claro de marcar la diferencia respecto de la anterior gestión. Y aspiro y espero que las sentencias estén inducidas por la interpretación de la ley y no por el favoritismo de carácter político. Lo doy como información. A mí me preocupó que el Día Internacional de la Mujer celebrado en Palacio, el presidente del Tribunal Superior Electoral se sentara o lo sentaran al lado del presidente del partido. ¿Por qué? Porque él está manejando una decisión que en los próximos días habrá de determinar la suerte del partido. Y la mujer del César no solo tiene que ser seria, sino bueno, Guido, pero él no organiza el protocolo del Palacio Nacional, o sea, tú sabes bien, tú fuiste consultor jurídico del Poder Ejecutivo y tú sabes que el protocolo, o sea, los invitados, las personas que llegan, se sientan donde te digan que te tienes que sentar. Repito. O sea, tú no llegas y tú dices, no, yo no me voy a sentar ahí porque no, tú sabes que eso, ese nivel de diplomacia hay que mantenerlo. Sí, pero tú nunca verás a Drácula siendo bienvenido a un laboratorio de sangre. O sea, hay un nivel de distancia porque hay un proceso que habrá de decidir la suerte del partido. Hay una pregunta, finalmente, Guido, que se hace la gente que te tiene niveles de cariño y que se identifica con tu accionar político. Se está esperando ese fallo que va a determinar tu futuro en el PRD. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué mensaje decirle a esos PRDistas que se identifican con Guido de qué va a pasar, si te favorece o no este fallo? Mira, el futuro político de Guido a partir de esta decisión. Yo estoy convencido que va a ser favorable. Y en el caso contrario, yo voy a pedir formalmente una entrevista con ustedes para plantear de manera pública cuál es mi postura. Pero yo tengo dudas de que va a ser favorable. Bien, muchísimas gracias al doctor Guido Gómez Mazara, dirigente político del Partido Revolucionario Dominicano. Muchísimas gracias, Guido, por acompañarnos esta noche en Propuesta Final. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un instante con más.